Hola, hola, buenas noches. ¿Quién está conectado por allí? De este lado, ¿quién te habla? Ana Miotti. Hoy con un Facebook Live que hacía un tiempito que no lo hacía. Bienvenidos a los que se están sumando. Hoy tenemos un tema de mucha actualidad, lamentablemente por muchas circunstancias que estamos viviendo, que es el tema de los duelos y las pérdidas. Y hoy vamos a hablar acerca de cómo superar los duelos, cómo superar las pérdidas. Vamos a hablar acerca de las etapas que tiene un duelo, de qué emociones, qué tipo de pensamientos, qué nos sucede ante algo o alguien que perdemos. Bienvenidos, gracias por los saludos. Ayúdenme a compartir, inviten a sus amigos, ya corran, corran. Compartan aquí abajo el video, dice compartir, enviará, envíen a sus grupos, envíen a sus contactos, porque el tema de hoy nos toca a todas las personas, todos los seres humanos en este planeta. Hemos vivido o viviremos pérdidas, duelos. Este es un tema que tiene que ver mucho con la educación emocional. Lamentablemente no se nos ha educado para enfrentar este tipo de situaciones, no se nos ha preparado la cultura, la sociedad, la educación, no nos prepara para saber enfrentar duelos, para saber enfrentar pérdidas, para saber qué hacer ante la muerte de alguien o ante un duelo y una pérdida de una situación, de un trabajo, de una pareja o del tema que fuera. Lo cierto es que todos los seres humanos tenemos pérdidas, eso es parte inevitable de la vida. Y también es parte importante estar preparados, saber qué hacer, saber cómo enfrentar, tener recursos, tener herramientas interiores para saber qué hacer en estas situaciones y cómo vivirlas de una manera saludable. Lamentablemente, como decía hace un rato, al no tener educación, al no saber cómo tratar con determinados temas, muchas, casi todas las personas entran en estados depresivos demasiado fuertes, demasiado complejos, que se agigantan y que en realidad generan un sufrimiento que es innecesario. Entonces, el día de hoy, la transmisión de hoy está dedicada a este tema de las pérdidas y los duelos, para tratar de entender un poquito más, para que puedan tener un poquito más de recursos interiores, de saber qué hacer ante estas circunstancias y también ayudar a los que están cerca, porque fíjense que muchas veces la desinformación que tiene nuestro entorno, el no tratar el tema de una manera profesional, digámoslo así, hace que el duelo que vivan las personas a veces se complique 2 o 3 veces más. Justamente por esta falta de desinformación, a veces las personas que rodean a alguien que perdió a un ser querido tienen muy buenas intenciones, pero no tienen ni la preparación ni los conocimientos. Y a veces, con buenas intenciones incluidas, pueden generar mucho más daño que beneficio, ¿no? Por ejemplo, mucha gente dice, bueno, cuando fallece algún ser querido, cuando alguien ha tenido una pérdida, pues el típico comentario, bueno, Dios se lo llevó, ya está con sus ángeles, ahora te cuida desde el cielo. Y son todas palabras muy cliché, que tienen buena intención de parte de la persona que la pronuncia, pero que lejos de ayudar a la persona, a veces la hunden en mayor confusión. Entonces, bienvenidos a los que se están sumando, a ver quién me ayuda a compartir, porque este tema es de total actualidad y es un tema en el cual todas las personas necesitamos tener un mínimo de recursos internos y un mínimo de información. A ver, ¿quién anda por allí? Ok, Eri Enrique dice que en sueños lo sigo viendo. Wow. Ok, a ver, corazoncitos y pulgarcitos, ¿quién está presente? ¿Quién compartió el video?
inviten a sus familiares, inviten a sus amigos. Voy a dar un par de minutitos para que se sigan sumando. No quiero que nadie se pierda parte de esta información, porque es muy importante saber qué nos sucede a las personas y qué hacer ante las pérdidas y ante los duelos. Hay un cuento sufi que, bueno, es una leyenda un poquito larga, no la voy a sintetizar, la voy a hacer brevemente, pero resulta que un discípulo le pide a su maestro que se le había muerto un niño, entonces le pide pues a sus santos y a sus devotos y a los dioses en los que creía que le resucitaran el niño. Entonces el maestro le dijo: ok, perfecto, pues tus dioses te pueden conceder este deseo, te pido que vayas a tal pueblo y encuentres a aquella persona o aquellas personas que no han perdido a nadie en su vida. Si tú encuentras a esa persona que no ha perdido a nadie en su vida, vienes aquí, me dices el nombre de esa persona y tu Dios seguramente te concederá el milagro de devolverte la vida de tu bebé. Y cuenta este cuento sufi que esta persona emprendió viaje hacia ese pueblo, golpeó puerta tras puerta tras puerta y volvió al cabo de 2 días, volvió a hablar con su maestro y entendió el mensaje y entendió y comprendió. Entonces el maestro le dice: ¿qué pasó que encontraste esa persona? Le dijo: maestro, ya descubrí, ya me di cuenta que en este mundo no existen personas que no hayan tenido pérdidas. Así que con humildad aceptaré la mía, ya no quiero el milagro. Esto nos muestra que perder personas, situaciones, lugares, es parte de la vida. Digamos, el dolor inherente a una pérdida es parte de la vida. Lo que no es parte de la vida o lo que puede ser opcional es justamente cómo lo vivimos. O sea, si nos sumergimos en el sufrimiento y lo vivimos desde el lugar de la víctima, si dejamos nuestra vida completamente en paréntesis ante esta situación o logramos hacer algo bueno con eso. Y de esto se trata un poquito el Facebook de hoy. Gracias a los que se acaban de sumar, de eso se trata un poquito, de comprender, conocer cuáles son las etapas de un duelo, saber qué pensamos en cada una de estas etapas, qué sentimos y sobre todo cómo vivirlos más sanamente, porque en la actualidad ya no es como hace 2 siglos donde, bueno, pues si teníamos un duelo había 2 años de luto, la persona tenía que vestir de negro y por poco meterse debajo de la tierra, donde realmente ponía su vida en total suspenso. Hoy en día entendemos que los duelos son parte de la vida y que tenemos herramientas, tenemos recursos, tenemos técnicas, tenemos terapias, tenemos sanaciones que nos pueden ayudar a sobrellevar estas etapas. Que vamos a vivir el duelo es inevitable. Es más, es lo más saludable que nos puede pasar, atravesar el duelo exactamente en el momento en el que está sucediendo. De hecho, hay un margen de tiempo que se considera saludable, que es entre los 6 meses a los 2 años posteriores a una pérdida. Esto vale tanto para personas físicas, pérdidas físicas, como también para situaciones o empleos o lo que fuera que se haya perdido. En ese plazo de tiempo, entre los 6 meses a los 2 años de duración posteriores, es relativamente normal estar bajo ciertas influencias anímicas, emocionales y mentales. Pasado ese tiempo, pasados los 2 años, si la persona continúa en duelo, ya hablamos de lo que se llama un duelo patológico. ¿Ok? Patricia, mi mamá está muy mal y en sus últimos días por un cáncer de fase 4 ha sido difícil verla perder su luz. Pues sí, eso también es parte de un duelo, es perder la imagen que tenemos de papá y de mamá, es perder a los padres, perder las figuras de autoridad, las figuras que nos han dado la vida, pero eso es parte de un duelo normal, un duelo esperable.
Y repito, aquí viene el tema de no tener la preparación para sobrellevarlo de una manera saludable. Como la educación, la cultura, la sociedad no nos ha dado herramientas, pues tenemos que ser nosotros los que nos pongamos a tiro y empecemos a buscar herramientas. Porque claro que existen multiplicidad de herramientas, pero también una parte de esta experiencia que se vive en el duelo, y lamentablemente es un lugar muy común en la que las personas recurren, es quedarse en el lugar del sufrimiento y pensar que mientras más sufrimiento tengan respecto a algo, pues Dios o el universo o después la otra vida en el más allá van a ser premiados y recompensados. Y esa es una creencia religiosa que ha obstaculizado mucho a las personas poder vivirlo saludablemente. ¿Sí? ¿Vamos bien hasta aquí? ¿Se va entendiendo? A ver, quiero corazoncitos, quiero pulgarcitos hacia arriba. Voy a subir un poquito la cámara, ahí está. Coméntenme, ¿estamos bien? ¿Se va entendiendo? ¿Quién más compartió? Por favor, inviten a sus familiares, amigos. Muchos de ustedes pueden entender a partir de lo que yo voy a ir diciendo. Van a ir pudiendo entender y a lo mejor si están atravesando un duelo en estos momentos, entender en qué fase del duelo se encuentran, ¿sí? Y también vamos a comentar un poquito acerca de cuáles pueden ser aquellas herramientas que están al alcance nuestro y que no necesariamente estar en duelo implica morirse con los muertos. De hecho, hay una frase que se dice, nunca te mueras con tus muertos. Y sí es cierto que una parte de nosotros muere cuando alguien querido o cercano muere, pero eso tiene que durar un tiempo. Y luego de eso necesitamos recuperar nuestro centro. Pero mientras tanto, hay 5 etapas por las cuales se atraviesa en un duelo. Y hoy quiero hablar de esas 5 etapas, qué sucede en cada una de ellas y cómo podemos ayudarnos a avanzar. Muchas personas quedan atoradas en algunas de esas etapas. Y al quedar atoradas no avanzan y el duelo no se termina de elaborar y de resolver. Y al fin de cuentas se convierte justamente en algo patológico. Hace un año aproximadamente, un año y medio antes de la pandemia, recuerdo que me llama una persona para una consulta y era una señora mayor, ya de más de 75, si mal no recuerdo, y me pide una consulta de registros akáshicos porque quería pues ver qué pasaba, qué estaba pasando con ella. Entonces converso un ratito, no hicimos la consulta en esos momentos, converso un ratito y me dice, no, es que yo quiero, usted como es lectora de registros akáshicos, yo quiero saber qué está pasando porque murió mi marido, dice, y yo lo sigo viendo en la casa, yo sé que él me acompaña, yo sé que él está conmigo, a veces a la noche me despierto y siento ruidos, entonces quiero saber de qué se trata, pero además yo me siento feliz porque me siento acompañada por él y sé que él está bien y sé que él me acompaña y que me sigue cuidando. Bien, le pregunto cuánto tiempo hace que falleció su marido. Y me dice casi 1 año y medio. Pues esa señora estaba en la primera fase del duelo, que es la fase de negación. Ella en su psiquismo, en su mundo interior, estaba negando que este hombre había muerto, por eso desde su deseo inconsciente lo seguía viendo en la casa, lo seguía sintiendo y además no había empezado siquiera a entender que esta persona físicamente ya no estaba presente. Esto es la primera etapa de un duelo, que se llama negación. O sea, estas cosas que decimos cuando alguien recién muere, ¿no? Que decimos, yo todavía siento que está aquí, yo todavía siento su presencia, parece mentira, no lo puedo creer, esto no está sucediendo. Son palabras completamente normales y corresponden a esa primera etapa del duelo. Son 5 en total hasta que se termina de elaborar. Esa primera etapa se llama negación. Y es una etapa donde
Esta negación me ayuda a sobrellevar el shock, me ayuda, me colabora. Es como si mi psiquismo hiciera una especie de protección ante el golpe, como si fuera un acolchadito, una almohadita que pone mi psiquismo para que yo no sienta de lleno el impacto. Pero es una etapa, y es una etapa que debe durar poco tiempo, ¿sí? Si pasa más allá del mes, esa etapa de negación, pues ya estamos ante la presencia de un duelo patológico. En el primer mes es relativamente normal, los primeros días, la primera semana, los primeros 15 días, tener la sensación de la presencia física, de escuchar la voz, la sensación de, pues, esto no sucedió, o me parece mentira, o todavía estar en lo que llamamos el shock emocional, ¿sí? En esa primera etapa del duelo, pues estos sentimientos son normales. Pasado el mes, si la persona continúa ante la negación, pues ya estamos ante algo que nos está mostrando una, por decirlo así, una patología previa que traía la persona, ¿sí? De hecho, el tener una vida emocional y mental saludable de alguna manera es un gran colchón que amortigua las pérdidas que inevitablemente vamos a tener en la vida. Mucha gente en esta era piensa que la vida es para disfrutarse, la vida es para ser feliz y cree que la muerte de los seres queridos es un accidente, es algo no que es trágico, que es injusto, que no corresponde, que no debería ser, que no debería morir nadie, que no deberíamos perder nada. Sin embargo, es parte de la vida. La muerte y la vida son dos caras de la misma moneda. Y son inevitables porque tenemos un cuerpo biológico que tiene un determinado tiempo de caducidad, tiene un determinado tiempo de vida y tiene programas como autoejecutables. ¿Sí? ¿Vamos bien hasta aquí? Perfecto. Ahí hacen una pregunta de los muertos del COVID. Justamente por esto estoy haciendo este Facebook en vivo. Ayúdenme a compartir, por favor, porque estoy segura que muchas personas se van a sentir identificadas. A partir de la pandemia, no existe persona en el planeta que no haya perdido algo. Sean familiares, sea trabajo, sea un estatus, sea un lugar de vivienda, sea relaciones, sea vínculos. O sea, estamos en un momento donde todos en el planeta algo hemos perdido y nos hemos tenido que reinventar, hemos tenido que sacar el lado creativo para continuar en la vida. Y aquellos que piensen que esta pandemia es una maldición, están viendo solamente el lado negativo, porque todo esto también tiene que ver con una necesidad de cambio nuestra interior, de nuestra conciencia, de la sociedad, de la cultura, del planeta, y necesitamos inevitablemente avanzar hacia nuevos paradigmas. Por lo tanto, todos estamos padeciendo la muerte de estos viejos paradigmas. Hay gente que lo estamos haciendo a conciencia, hay otros que lo están haciendo a la fuerza, como se dice, pero todos estamos atravesando estos momentos. Entonces, seguramente a tu familiar, a tu amigo, a tu vecino, a tu comadre, a tu concuño, le va a interesar este video del día de hoy. Gracias por acompañarme, como siempre. Y bueno, vamos a continuar con estas etapas que les decía que son 5. La primera tiene que ver con negar. ¿Okay? Yo niego que esto sucedió. Tengo la sensación de que todavía estoy en esos momentos. A veces puede haber sensaciones físicas de que todavía percibo el olor, el perfume, la sensación del tacto con la otra persona, y eso es totalmente normal. Es parte de ese shock, es parte de ese movimiento interior que nos ayuda a que el impacto no sea tan fuerte. Es como que nuestro psiquismo nos va dando un tiempecito como para acomodarse a la situación nueva. Que de hecho todo duelo es una nueva situación, es perder algo anterior para entrar en un nuevo estado. La segunda etapa, cuando esta etapa empezamos a caer en la cuenta y ya vamos asimilando esa pérdida, tiene que ver con la ira, con momentos de mucha ira, de mucho enojo,
de mucho resentimiento. Hay personas que se enojan con el que murió, hay personas que se enojan con los médicos, con la vida, con el papá del que murió, con la mamá del que murió. O sea, empieza una etapa de ira, y la ira es un sentimiento que nos ayuda a expresar lo que tenemos adentro nuestro. No necesariamente es algo malo, ¿sí? Pero esta ira nos lleva a buscar culpables afuera. Como nos cuesta asumir que esto es parte de la vida, como nos cuesta asumir, me dicen que se detuvo la imagen. A ver, ¿todos me ven bien? Pues aquí sigue todo conectado en buena función. No me avisa nada. ¿Se ve bien? A ver, corazoncitos y pulgarcitos. Si se ve y se escucha bien. Ok, ya estoy viendo los pulgarcitos. Perfecto. Chequen ustedes, por favor, su internet. A veces, ante temas complicados, ahí está. Ahí me están respondiendo que sí, que se ve bien. Perfecto. Bueno, les decía, esta ira que tiene que ver con responsabilizar a la afuera, buscar a los culpables, ¿no? Seguramente, seguramente el culpable fue el medicamento, el culpable fue el médico, el culpable fueron los hijos que no lo llevaron a tiempo al hospital, el culpable fue el crimen, el culpable es el gobierno, o sea, lo que fuera, vamos a buscar afuera alguien o algo al cual culpabilizar, así con todas las letras. No es responsabilizar, es culpabilizar. Tiramos el paquete afuera y pretendemos que esa culpa nos libere del dolor, ¿no? Es como decir, no, fue culpa del otro. Entonces, todo ese enojo y toda esa ira que tenemos por la muerte en sí, la proyectamos hacia un posible, supuesto o imaginario culpable. Esta es la etapa en la que en los hospitales, especialmente en algunas sociedades, se cuidan mucho de los juicios de mala praxis. Y en esto mis respetos a los médicos en Estados Unidos, que ellos tienen la política de dar toda la información a los pacientes, porque si no tienen muchos juicios de mala praxis. Pero en estos momentos es donde normalmente aparecen las personas que dicen, no, es que hay que demandar, la culpa fue del médico, la culpa fue del hospital, que no lo atendieron a tiempo, que no había insumos, que esto, que lo otro, que el patatín, que el de la ambulancia ese día no condujo rápido, que había mucho lo que fuera. O sea, buscamos cualquier persona, cualquier excusa, cualquier razón para quitarnos esa culpa que tenemos, ¿ok? Perfecto, ok, estaba leyendo. Entonces, esa etapa es la de la ira. Y también es parte del proceso, o sea, cuando empezamos a caer en la cuenta que el hecho de la pérdida sucedió, pues empezamos a relacionarlo con que algún culpable tenemos que tener, con la presuposición que si encontramos el culpable, pues algo va a mejorar en nuestro mundo interno. Y vamos a suponer que sí existe un culpable, porque claro que hay situaciones y hay momentos y hay cosas que sí hay culpables reales, pero eso no mitiga nuestro dolor, sino que es una fantasía que utilizamos para pretender mitigar este dolor que sentimos. Luego de esta tercera etapa de la ira, donde a veces es conveniente expresarlo, manifestarlo, que no se quede atorado en el cuerpo, viene una etapa de la negociación, que se llama, que es cuando empezamos a decir, bueno, ¿y si hubiera pasado tal cosa? ¿Y si yo no hubiera hecho tal cosa? ¿Y si el otro no hubiera hecho? ¿O si se hubiera hecho? Empezamos a negociar con la fantasía de que a través de algo que podríamos haber cambiado, se podría revertir la situación de la pérdida. Y aquí es el momento donde muchas personas se ponen muy obsesivas y empiezan, por ejemplo, a recordar palabras. Cuando dijo tal cosa, yo debería haber escuchado lo que estaba diciendo. Cuando hizo tal cosa o cuando yo le dije tal cosa. Y aquí viene toda una tormenta de arrepentimientos, de culpa. Es una bola de sentimientos que empiezan como a enredarse en sí mismos.
Y esto obviamente no permite la elaboración y pasar al cuarto paso, a la cuarta etapa, que es la depresión en sí misma. ¿Sí? Definitivamente para elaborar un duelo hay que atravesar una depresión. No una depresión que te va a tirar en la cama y te va a mantener o necesitas hospitalización, pero sí es una elaboración. Perdón. Pero sí es una elaboración y sí es una depresión. Esa depresión que es una mezcla con vacío, con una sensación de, pues, ¿para qué estoy en la vida? Ya mi vida no es lo mismo. ¿Cómo voy a seguir avanzando? ¿Qué voy a hacer con estos sentimientos? Obviamente hay pérdida de alegría, hay pérdida de entusiasmo, hay la sensación de que la vida ya no tiene sentido. Ese es el significado completo de la palabra depresión. Cuando alguien te dice mi vida no tiene sentido, eso es un estado de depresión. O no le encuentro sentido, o ya no sé qué hacer, o me siento aburrido, o las cosas no son como antes, ¿sí? Tiene que ver con un estado interior del psiquismo. A veces las personas proyectan en el exterior, ya viste que todo el mundo está triste, ya viste que todo el mundo está deprimido, y no, se le llama proyección de ruina. O sea, la persona, la ruina se le llama como al estado interior, proyecta en el exterior y piensa que todo el mundo está deprimido, que todo el mundo no le encuentra sentido a la vida, que todo el mundo le pasa lo mismo, y lo real es que no es así, ¿ok? Entonces, esta etapa del duelo normalmente la cultura nos ha dicho que tenemos que evitarla a toda costa, que nos tenemos que no, que si nos deprimimos somos unos desagradecidos con la vida, que si nos deprimimos vaya a saber qué cosa, que Dios nos va a castigar, porque nosotros... Y aquí es la parte donde los amigos, los familiares, los compañeros, como no tienen herramientas para enfrentar y para soportar y tolerar y acompañar en esta parte del duelo a la persona, suelen querer decirle cosas como ve al cine, sal con tus amigos, cómprate ropa nueva, o sea, y empiezan a querer tapar lo que es una emoción absolutamente natural. Entonces la persona se siente en una encrucijada tremenda, porque no tiene energía para hacer esas cosas. Pero los demás esperan que esté sonriente, agradecida y con todas esas cosas New Age, y que la vida es para disfrutar, y chalalala, y chalalala, así lo digo en chiste, para que quede claro que esas son tonteras para decirle a alguien que está frente a un duelo. El duelo hay que vivirlo. La depresión del duelo hay que atravesarla. Ahora, atravesarla bajo qué condiciones y con qué sentido, ¿sí? Porque si le empezamos a decir a la persona, no, arriba, pum, pum, vamos, ve al gimnasio, ve al gym, levántate a las 6 de la mañana, tú puedes, y empezamos con toda esa pavada New Age y con toda esa onda coaching de vida, por decirlo así, tú puedes, tú puedes, tú puedes, lo que hacemos es impedir que la persona entre en el proceso normal y la confundimos más de lo que la ayudamos, ¿ok? Entonces, al duelo hay que vivirlo, y mejor vivirlo en el momento en el que está sucediendo. Porque si no, si lo tapamos, lo ocultamos, acá no pasó nada, está todo bien, está todo fantástico, 2 años después empezamos a tener problemas de salud porque toda esa emocionalidad que no se elaboró pasó a ser síntoma, ¿ok? Bien, entonces, esta etapa hay que vivirla. Ahora, ¿cómo hay que vivirla? Ahí hay llavecitas interesantes para vivirla, para atravesarla. No necesitamos tirarnos en la cama a llorar, no necesitamos estar absolutamente en suspenso en nuestra vida. O sea, puede seguir nuestra vida, podemos seguir participando de actividades sociales y estar interiormente en duelo.
respetando ese momento de cada uno. Pero no significa, si te quedas en ese momento unas 3 meses en cama, eso sí es un duelo patológico, ¿ok? O si justificas que porque estás esto no puedes trabajar, o no puedes esto, no puedes lo otro. Ojo, aquí viene una parte donde muchas personas que entran en duelo suelen manipular también a su entorno. Como ven, este es un hilo muy, muy, muy delgado, ¿ok? Entre hasta dónde se respeta esa parte de tristeza y de vacío del otro, y sí, la elaboración emocional de todo lo que perdió, y hasta dónde la persona lo puede usar como una forma de manipular a su entorno. Y eso obviamente pues ya se requiere como más pericia profesional para identificar ese tipo de situaciones y escuchar lo que está sucediendo. Pero que la etapa de depresión hay que vivirla, ¿sí? Ahora, ¿cómo? Hay otras formas. Por ejemplo, y ya les voy a compartir, como por ejemplo las flores de Bach, el Reiki, constelar o cualquier técnica de sanación, en cualquiera de estas etapas puede ayudarnos a hacerlo más llevadera, sin negar que estamos viviendo eso, pero tampoco con un sufrimiento en extremos, tampoco poniendo en suspenso toda nuestra vida. Y finalmente llegamos a la quinta etapa, que es la aceptación. Cuando todo este proceso se decantó, cuando pasamos de primero negar, luego pasamos por la ira, luego negociamos y nos sentimos culpables, luego entramos en depresión, esa depresión también tiene un tiempo normal para salirse, ¿sí? Si es demasiado escandalosa, pues es sospechoso. Hay depresión, hay menos energía, hay menos ganas de hacer las cosas. Pero si ya entramos en un grado escandaloso, pues atentos, porque también estamos ante un duelo que no es lo más saludable. Y finalmente, en esta etapa de aceptación, llega la persona a aprender a convivir con la nueva situación, que es esa persona o ese hecho o ese suceso ya no está. Y hay que reconstruir la vida, y eso permite volver a conectarse con el placer y con la alegría de estar vivo. Este periodo de 5 etapas, pues es más o menos relativo el tiempo en el que cada persona lo vive, es más o menos relativo en qué momento se pasa, no es tan lineal, así como yo lo describí, es como muy teórico, de pasito a pasito. La realidad no es que las personas van de uno a otro paso, sino que los pasos se pueden intermezclar, se pueden interconectar. A veces, de acuerdo a la preparación que tenga la persona, y en esto sí es importante saber que toda persona que ha trabajado en sí misma, que se conoce, que tiene recursos internos, que hace terapia, que hace cursos, que hace talleres, que trabaja en su persona, tiene menos probabilidad de caer en estados extremos, ¿sí? ¿Por qué? Porque está trabajada su energía, porque está trabajada su conciencia, porque sus emociones están más trabajadas. Ahora, aquella persona que nunca hizo nada por su mundo emocional, nunca hizo nada por su crecimiento, no hizo nada por salir adelante, pues sí la tiene bien, bien complicada. ¿Por qué? Porque no elaboró otros procesos interiores, ¿ok? Pregunta: ¿cuál es la quinta etapa? La aceptación. La quinta etapa es cuando finalmente aceptamos que ese hecho sucedió, que necesitamos seguir avanzando en la vida con esta nueva situación, que sería sin la persona, sin el familiar, el amigo o la persona que fuera que falleció, o sin el trabajo o lo que fuera. Entonces, les decía, estas 5 etapas no necesariamente son una por una, no es que vamos haciendo una, sino que pueden manifestarse en distintos momentos, algunas hacerse más presentes, otras durar un poquito más, pero si estamos en el margen entre 6 meses a 2 años de la pérdida, dentro de ese periodo es relativamente normal. Pasado el periodo de los 2 años,
sí o sí estamos hablando de un duelo patológico. Y ahí sí o sí necesitamos otras herramientas. O si alguna de las etapas se va mucho más allá en el tiempo, como el ejemplo que les contaba de esta señora que murió su marido 1 año y medio atrás y ella seguía en la etapa de la negación porque lo seguía viendo en la casa, lo sentía y además estaba feliz y se sentía acompañada. Pues esa señora estaba en una etapa muy patológica y se quedó detenida en la primera, que es la negación. Cualquiera de las etapas puede ser susceptible de quedarnos atorados allí, en cualquiera de esas etapas. Entonces, ¿qué se necesita hacer ante una persona que está viviendo una pérdida? ¿Qué necesitamos todos? Pues el entender este proceso y el conocer que todo esto es parte de las etapas de un duelo normal hace que nosotros podamos acompañar a alguien de una manera más consciente y evitemos meter la pata donde no nos corresponde, ¿no? Normalmente, ¿qué pasa? Como las personas no han trabajado sus pérdidas, no toleran que otro esté en ese estado. Entonces lo quieren sacar rápido. No, levántate, vamos, eres desagradecida, pero tu marido está con Dios, está con los angelitos. Empiezan a decir cosas que para el inconsciente no tienen sentido y agravan más el sufrimiento. O pretenden que haga cosas a la fuerza, ¿no? Entonces, conocer que esto es parte de un movimiento de la energía, reconocer, entender y comprender que la muerte y la pérdida es parte de estar vivo. No es algo fortuito que te pasó por error de diseño del universo, que Dios se ensañó contigo, que se equivocó, que esto, que lo otro. Pues déjame decirte que no eres un pinche unicornio especial. Todos pasamos por las mismas etapas. Ni Dios está en tu contra, ni la vida está en tu contra. O sea, que se mueran personas es parte de la vida, que nos muramos nosotros es parte de la vida. Y mientras más recursos internos tengamos, más fácil es enfrentar. Y sobre todo salir de estas pérdidas fortalecidos, porque al fin de cuentas también lo que perdemos nos fortalece, pero si lo vivimos desde un lugar correcto, si no, normalmente nos debilita. Entonces, por ejemplo, ahora voy a empezar el día martes, comienza el curso de flores de Bach. Por ejemplo, las flores de Bach son recursos maravillosos para ayudar en momentos de duelo, ¿sí? Hay una determinada cantidad de flores y que se pueden ir tomando en las distintas etapas. No es que vas a necesitar tomar un frasquito o una fórmula, sino que atravesar el duelo con flores de Bach lo hace más gentil y más armónico. Por ejemplo, a ver, de paso voy a usar mis cartas de flores de Bach que me encantan. Por ejemplo, esta flor que se llama Star of Bethlehem es una flor que ayuda muchísimo en esta primera etapa que tiene que ver con la negación. Esta flor ayuda a salir del shock emocional, del shock mental, de esta sensación de me atropelló un tren y no sé qué me está pasando. Igual que el Rescue Remedy, por ejemplo. Agrimony es otra de las flores. He seleccionado de las 38 las que más están relacionadas con los duelos. Esta flor Agrimony quita lo oculto. Si alguien está negando, pues tomando el Agrimony, por ejemplo, puede empezar a entender o entrar en la segunda etapa con mayor facilidad y en mayor armonía. El Heather es otra de las flores que ayuda a salir del victimismo, a salir de la situación trágica, porque no olvidemos que muchas personas ante un duelo se ponen trágicos, ¿ok? Trágicos. O sea, es como el final del mundo. Y no, un duelo es el final de algo, de una etapa, de una relación, de la vida de una persona, pero no es el final del mundo. El Holly, por ejemplo,
ayuda ante el estado de rabia o de furia que tiene la persona. Este Holi es como si alguien se diera amor hacia sí mismo, por ejemplo. El Honeysuckle ayuda, por ejemplo, en las etapas en que estamos mirando el pasado, las etapas nostálgicas, donde la persona recuerda, donde todo le recuerda al fallecido, donde cada situación le recuerda. El Aspen ayuda para situaciones donde la persona tiene miedo al futuro y no sabe qué va a pasar, sobre todo si ha tenido dependencia o física o económica o emocional con el fallecido. El Cherry Plum, cuando uno siente que va a perder el control, cuando ya la ira es excesiva. El Walnut ayuda en todo. A ver si la están viendo, se ve bien, ¿verdad? Sí. El Walnut ayuda en todos los procesos de cambio para soltar lo viejo y conectarnos con lo nuevo. El Larch nos ayuda con la autoestima, con el sentirnos valioso y nos da fuerzas para llevar adelante este proceso. El Sweet Chestnut, cuando los pensamientos ya son tortuosos y cuando se siente una angustia extrema, el Sweet Chestnut calma la mente y las emociones. El White Chestnut, cuando nos podemos con pensamientos repetitivos y qué hubiera pasado, si hubiera hecho, si no hice y todo lo demás, y no dejamos de pensar en eso. El Pine, que es para trabajar la culpa. Y en cada una de esas, este es un ejemplo, ¿sí? Les muestro porque hoy quise usar las cartas de flores de Bach, son 38 en total, pero yo he seleccionado las que más nos ayudan en distintas partes, en los distintos momentos del duelo, hacen que, por ejemplo, el proceso sea como más armónico, ¿no? Y evita que nos quedemos atorados en cada una de esas fases. Entonces, por ejemplo, tener esta herramienta es una de las cosas que tiene que ver con la herbolaria, con la homeopatía también. El tipo de sanación es algo que nos puede ayudar a vivirlo y a generarlo y a construirlo desde un lugar saludable. Reiki es otra de las técnicas maravillosas, hacernos Reiki, autotratamientos con Reiki. Poder constelar, por ejemplo, con alguna situación de muerte. El otro día, bueno, al principio que sucedió la pandemia, yo estaba en esos momentos en Atrisco, que me había ido esos meses a vivir la pandemia allá. Una persona me hizo una consulta, tenía una cuñada, creo que era cuñada, sí, una cuñada fallecida por COVID. Hicimos una constelación y se pudieron despedir todos los familiares. O sea, ¿qué quiero mostrar con esto? Que el dolor es inevitable. Ahora, el sufrimiento es opcional. En ese sufrimiento tenemos herramientas, tenemos recursos, hay personas capacitadas, hay personas formadas, ¿sí? Que pueden ayudar a que el proceso lo vivamos y lo vivamos sanamente. Porque déjenme decir que no hay peor cosa en esta vida que un duelo patológico. Cuando pasan los años y seguimos atorados en cosas que pasaron, en cosas que fueron hace tiempo, no hicimos esa digestión emocional, no hicimos ese proceso mental, entonces la vida se hace mucho más complicada. Y en este momento planetario que tenemos, donde lo conveniente para todos es estar conectado con lo que sí queremos, es aprovechar todo este tiempo para esta mirada interior que hay que hacer, definir qué quiero de mi vida, cómo lo quiero hacer, qué quiero que me pase, qué quiero crear, qué tengo yo para aportarle al mundo. Estamos en esta etapa. Y quedarse detenido innecesariamente por mucho tiempo en un duelo, pues puede poner toda nuestra vida en paréntesis. Y eso, por supuesto, no es saludable para nadie. A ver, voy a buscar, a ver, mensajitos, corazoncitos y pulgarcitos. Creo que se quedó detenido los mensajes porque veo que hay más, pero no me aparecen en pantalla. Si alguien quiere hacer alguna pregunta en particular, para empezar quiero saber si se entendió, si se comprendió, quedó claro las etapas,
quedaron claros que hay recursos, que hay posibilidades, que no necesitamos estar como en la Edad Media sufriendo innecesariamente. Pues sí, veo definitivamente que se quedaron, ahí está. Preguntan si en el curso voy a enseñar a elaborarlas. Ya están elaboradas las flores de Bach, ya se pueden comprar en farmacia, se puede comprar el kit. Sí enseño los métodos, sí enseño los métodos de elaboración, pero no hay necesidad porque se pueden conseguir fácilmente. Perfecto, todo perfecto, muy bueno, muy claro, excelente, excelente, excelente. Bueno, voy a dar unos instantes a ver si alguien tiene alguna pregunta en particular, algo que quieran comentar o compartir. Recuerden, una vez que finalice este video, compartan con sus amigos, los puede ayudar a eso. ¿Cómo le explico a mi familia que es normal que yo esté muy triste, que no puedo salir de esto de un día para el otro? Tú los conoces mejor que yo, le puedes explicar en tus palabras. Las flores se toman, bueno, en el curso voy a explicar, no puedo explicar aquí porque primero que hay que hacer un preparado, hay que saber cuál es la dosis indicada y saber cómo prepararlo y cómo tomarlo. Y no es que hay una fórmula universal, sino que hay que escuchar el estado de cada persona. El curso dura 4 clases. Son muchas horas, son 38 las flores de Bach. Voy a estar enseñando. Otra de las cosas que puede ayudar muchísimo en estos procesos es Reiki. El curso de Reiki, para muchos de los que están acá ya lo han tomado al nivel 1, que lo regalé. El nivel 2 va a ser el 27 de marzo. Y Reiki es una energía de amor incondicional, con lo cual obviamente recibir amor incondicional nos ayuda a todos. Dice, mi mamá falleció hace 10 meses de cáncer, mi papá no ha podido llorar, tiene la culpa de no haberse despedido de ella. ¿Qué tengo que hacer? Bueno, lo que tiene que hacer es tu papá, no eres tú. Tú te tienes que ocupar de tu duelo, ¿ok? No del duelo de tu papá. Deja que tu papá viva el duelo de la manera en que pueda vivirlo, ¿ok? Ocúpate, pregúntate cómo vas a superar tú este duelo. Manda los nombres de las flores para qué sirve cada uno. No, corazón, son 38 flores de Bach. No puedo dar los nombres porque estaría dando el curso. Todo ese contenido lo voy a dar este martes 9 de marzo. Comienza el curso de flores de Bach. El que se quiere inscribir puede hacerlo enviándome un WhatsApp. Aquí arriba o abajo tienen mi número al 5555054123. Y de las 38 flores en cada preparado hay que elegir 7 y hay que ver cada persona qué flores necesita. Ajá. Hay duelo ficticio. Mi hijo estuvo muy grave, me dijeron que iba a morir. Yo me preparé para no perder la cordura. Entraba a ver si lo puedo abrir. Que se moría a los 4 meses y no murió. No, duelo ficticio. En realidad los duelos son simbólicos. A ver, llegado el caso, el duelo no es por la persona que se fue, sino lloramos y tenemos un duelo por lo que nosotros perdemos con la otra persona. Y eso es simbólico, ¿sí? O sea, la persona física muere, ¿ok? El cuerpo físico muere. Pero lo que lloramos y lo que elaboramos el duelo tiene que ver con lo que nosotros, cada uno, perdió de esa persona. Y eso siempre es simbólico, no es algo tangible, no es algo pues objetivo que podamos andar viendo por la calle, ¿no? Pues se murió, no sé, un amigo con el cual viajábamos. Bueno, pues eso también murió con el amigo. Murió un amigo con el cual jugábamos al fútbol, tomábamos café, ¿sí? Perdemos esos espacios que son simbólicos, más allá del dolor físico. Dice Rocío, Reiki es algo maravilloso, se los recomiendo. Así es, Reiki es amor incondicional.
Bueno, gente linda, espero que les haya servido este video, espero que cada uno se haya podido identificar si es que están atravesando un duelo, que todos, no hay persona en estos momentos que no esté atravesando duelo por algo, algo hemos perdido y la vida es parte de eso, ¿no? La vida se toma completita, con duelos y con alegrías y con todo lo que trae. Y mientras más nos predispongamos a elaborar este duelo, mientras menos tiempo dejemos pasar para ocuparnos de la elaboración correcta de este duelo, pues más fácil es para todos. Sochi dice, Reiki limpia, ordena y transmuta. Así es la maravillosa energía de Reiki. El que quiera sentirse acompañado en estos procesos a partir de aprender estas herramientas como las flores de Bach y Reiki, pues ya sabe dónde encontrarme, me envía un mensaje, un WhatsApp, me escribe aquí por la página. Este martes 9 comenzamos el curso de flores de Bach y el 27 va a ser Reiki nivel 1 y 2 para mandar a distancia. También se puede trabajar con Reiki perfectamente el tema de los duelos y generar programas para eso. Muchos de los aquí ya lo han recibido, el nivel 1. He tenido la fortuna de regalarlo a un estimado de 330 personas. Definitivamente Reiki quiere manifestarse, Reiki quiere darse a conocer, Reiki quiere expresar su energía y por eso genera que tantas personas en tan poquito tiempo, porque la primera vez que lo di fue, en este periodo fue en diciembre y la última fue el 25 de febrero. Entre diciembre y febrero más de 330 personas pudieron recibir esta iniciación maravillosa en Reiki. Muchísimas gracias a todos, seguimos en contacto, sigan atentos a mis publicaciones. Infinitas gracias como siempre por compartir y por ser parte de mi vida, y ahora que terminemos, a alguien le puede interesar, a alguien que está viviendo una situación, envíale este video que seguramente le va a ayudar a entender lo que está viviendo. Arancel, nivel 1. Voy a dar nivel 1 y nivel 2 el 27. En el mismo taller vamos a hacer nivel 1 y nivel 2. Nada más que este va a ser con costo, ¿sí? Sochi dice, Reiki cambia la vida, lo amo. Así es. Cambia la vida definitivamente para bien. Les dejo un beso enorme. Los que quieran sumarse y participar, compartan el video, den esta información y a prepararse porque los duelos son parte de la vida. O sea, es parte del botiquín esencial que todos tenemos que tener, es parte de la formación emocional porque la vida y la muerte son las dos caras de una misma moneda. Les dejo un abrazo grande, bonita noche para todos, a descansar, a comer algo rico y como siempre, un placer coincidir con todos. Hasta prontito, bye bye.